Entonces, pues sin más preámbulo, damos el uso de la voz a Alan David Capetillo Salas, hasta por 5 minutos. Senadora, senadores integrantes de la Comisión de Justicia, yo agradezco mucho al Senado de la República la posibilidad de presentarme el día de hoy como aspirante a magistrado electoral del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, una labor que entiendo supone una alta responsabilidad, particularmente en el contexto de un Estado liberal, democrático, constitucional, como es el Estado mexicano, y particularmente en relación a la que es la entidad federativa donde yo he vivido toda mi vida y donde me gustaría seguir viviendo durante los próximos años, razón por la cual tengo un compromiso muy particular respecto de presentarme ante este Senado, hacer un buen papel, buscar la posibilidad de ganar su confianza, ejecutar una buena encargo como magistrado electoral y posteriormente seguir viviendo en mi estado. Es decir, creo que implica también para quienes comparecemos ante esta comisión una responsabilidad de vida, particularmente porque la mayoría de nosotros, prácticamente todos, somos del estado de Aguascalientes y pues obviamente queremos seguir caminando por las calles de nuestra ciudad y de nuestro estado con la frente en alto, y eso solo se logrará si podemos, después de que se deposite la confianza de este Senado de alguno de nosotros, llevar a cabo una función electoral que sea digna, que se apegue a los principios constitucionales y que verdaderamente contribuya a fortalecer la legitimidad del sistema democrático mexicano y particularmente del estado de Aguascalientes. Mi currículum es ya conocido por ustedes, entiendo que les ha llegado a través de una ficha, digo, fundamentalmente desde que tengo prácticamente el uso del ejercicio profesional como abogado, me he dedicado fundamentalmente a la materia electoral, he sido profesor de la materia de Derecho Electoral en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, he litigado ante prácticamente todas las instancias de la justicia electoral mexicana, ante el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, ante la Sala Regional Monterrey, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, he litigado diversos casos en materia electoral, creo que tengo una experiencia acreditable en el ejercicio del litigio electoral y también en materia académica, que creo que puede fortalecer una institución como es el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes en función de superar lo que luego a veces son endogamias judiciales y que yo creo que se tendrían que combatir a partir de la inclusión en estos órganos de personas que vengan del foro jurídico y también del foro académico. Creo que es importante que los tribunales electorales de todo el país, que todos estos órganos donde tiene que haber una deliberación, concurran diferentes ópticas que se nutran de las diversas experiencias con las que cada uno de los profesionales del derecho se acercan a la materia electoral. Sabemos que la materia electoral es una materia compleja, probablemente es la materia jurídica que dentro del orden jurídico mexicano aborda los fenómenos más complejos. Siempre les digo a mis alumnos que cuando tratamos de pasar por el aro de la justicia electoral una elección, pues estamos tratando de justipreciar, de valorar un fenómeno muy complejo donde intervienen regularmente miles o a veces hasta millones de personas y que naturalmente decantar, dependiendo del tipo de litigio que se esté planteando, un juicio crítico, analítico, racional, con fundamento en la ley, en la Constitución, en los valores y principios constitucionales, es algo complejo. Es una tarea que naturalmente tiene como hoja de guía los principios constitucionales que todos conocemos que rigen la materia: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad, pero que aún así requiere que haya un ejercicio analítico y racional profundo para que el órgano electoral tenga la capacidad de comunicar a la sociedad cuáles son las razones que fundamentan sus decisiones. Creo que una de las funciones más importantes que tiene un magistrado es resolver conforme a derecho, escribir sentencias que puedan ser leídas por cualquier persona, pero además explicarlas. Creo que particularmente en las sesiones públicas es una oportunidad bastante relevante para que los magistrados electorales den cuenta de sus razones, porque luego muchas personas de la sociedad es lo único que ven. Muchas personas no se acercan a las sentencias y tenemos que trabajar en que las sentencias sean accesibles, pero también en la manera en la que comunicamos al momento de resolver en la sesión pública cuáles son las razones con las cuales justificamos nuestro actuar. A mí me llama la atención cómo pasa en muchos órganos colegiados, no tanto en los tribunales, lo veo más en órganos administrativos, de resoluciones que se votan simplemente por unanimidad por todos los interesados sin participar en la discusión. Yo un compromiso que haría en caso de poder ser elegido como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes es participar y justificar frente al público en las sesiones públicas las razones con las cuales se justifique el proyecto de sentencia o el voto que yo esté apoyando en relación a una resolución. Creo que es importante dotar de legitimidad al proceso electoral y a las magistraturas que integran el tribunal, comunicando eficazmente las razones por las cuales
resolvemos de una forma o de otra en función de que con esto se logre que la democracia se fortalezca, que los tribunales fortalezcan la razón de ser de su legitimidad, que es fundamentalmente las razones que explican sus sentencias, que muchas veces tienden a ser hasta contramayoritarias, pero que son legítimas en función de que tengan la capacidad de explicar cómo se anclan y se fundamentan en los principios constitucionales que rigen nuestro Estado de Derecho en materia electoral. Les agradezco mucho por esta oportunidad y quedo a su disposición para sus amables preguntas. Preguntarle al licenciado Alan David y a las maestras Cindy Cristina y Claudia Eloísa lo siguiente: ¿cuáles son los derechos políticos más importantes en México que pueden salvaguardar las magistradas y los magistrados electorales en su función cotidiana? ¿Cuánto? Muchas gracias, senador. Si no hubiera más preguntas por parte de mis compañeros conectados vía Webex, le cederíamos el uso de la voz a los comparecientes. Bueno, senador, los derechos políticos más importantes, bueno, empezaríamos por lo natural, lo obvio, pues es el derecho a votar, ser votado, es su doble vertiente, ¿no? Pasiva y activa, pero también hay un derecho de agrupación, que es el tema de pertenecer a partidos políticos, la posibilidad de que las personas se agrupen en agrupaciones político-partidistas para participar de la vida política de este país tiene que ser garantizada, muchas veces en contra de incluso resistencias de lógicas internas de los partidos políticos que lo dificultan, pero es importante que se salvaguarde. Tenemos también una discusión crítica respecto de la libertad de expresión como un fundamento de la democracia liberal constitucional en la que hoy vivimos, que está también muy tensionada en algunos aspectos, que está también en correlación con el tema de que en la contienda cada vez se vuelven más complejos los litigios en esta dinámica, pero yo creo que tenemos que privilegiar particularmente el tema de libertad de expresión para que haya una deliberación auténticamente democrática. Creo que también hay muchas tesis que van encaminadas a que la lógica de la jurisdicción electoral no se puede agotar en el proceso electoral, sino que también tiene que hacer efectivo el ejercicio del encargo. En ese sentido, pues yo creo que el Tribunal Electoral también tiene que acudir a la protección de aquellos derechos políticos electorales en el ejercicio del encargo, de un encargo de una diputación, de una regiduría local, que habilite que verdaderamente esa representación cobre efectividad para la cual fue votada. Creo que ese conjunto de principios básicos, junto con obviamente las reglas generales en las cuales se inscriben los procesos electorales para garantizar la contienda electoral y obviamente las restricciones que tiene el conjunto de las autoridades para no vulnerar la equidad en la contienda, son los principios básicos sobre los cuales construimos el sistema electoral mexicano, y creo que tenemos que salvaguardarlos desde una jurisdicción electoral que juzgue conforme a derecho, con base en los principios racionales que han conformado el orden jurídico clásico, el principio de contradicción de pruebas, el principio de debido proceso, el principio de presunción de inocencia, el principio de legalidad, que yo creo que es el orden jurídico que tendríamos que aplicar a cada caso concreto, entendiendo que puede haber complejidades, porque vamos desde casos muy simples, donde está, por ejemplo, en juego el derecho de una persona a obtener su credencial de elector, ¿sí?, hasta casos muy complejos donde podemos incluso tener que juzgar la validez o invalidez de un proceso electoral en su conjunto, con lo que ello significa para los derechos políticos electorales de todas las personas que votaron en esa elección. Entonces, ese es el conjunto de derechos que yo creo que tenemos que salvaguardar desde la jurisdicción electoral, y son los derechos que yo me comprometería a salvaguardar en caso de ser favorecido por este órgano deliberativo.